Amigos de Telemás, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches a la hora que usted nos vea, a la hora que usted nos sintonice. Gracias por estar con Telemás en otro programa más de Historias Deportivas. Historias que desde Ciudad Mante, Tamaulipas, llevamos a todos ustedes a través de su emisora de internet para que vaya usted conociendo poco a poco lo que hacemos a través de este programa de Historias Deportivas. Hablar de nuestros deportistas de antaño es hablar de una historia que va acumulándose página a página a través de quienes están con nosotros para darnos a conocer aquellos años gloriosos de su deporte favorito. En esta ocasión nuevamente vamos a hablar del deporte del ciclismo. El ciclismo que desde hace muchos años en nuestra ciudad pues fue catalogado como uno de los deportes más bonitos que tuvimos en nuestra ciudad, porque gracias a que estamos rodeados de sierra, pues fue una de las ciudades privilegiadas para que muchos deportistas del ciclismo vinieran a competencias aquí a nuestra ciudad, pues estas idas a Ciudad del Maíz, a Naranjo, San Luis Potosí, a Llera, a Ciudad Victoria, pues prácticamente estamos rodeados de sierra, a Ciudad Ocampo, a Gómez Farías, en fin, donde todos estos deportistas del ciclismo pues hacían su máximo esfuerzo para trepar esas montañas que nos rodean aquí cerca de nuestra región. Así que hoy tenemos como invitado para esta historia a un gran amigo, a un gran deportista, a un hombre que surgió de la nada en el ciclismo y que gracias a su esfuerzo pues empezó a escalar también y a conocer lo que era el ciclismo, porque no todos conocemos el deporte que practicamos, mientras no tengamos una experiencia, mientras no vayamos conociendo el material que estamos utilizando para por favor. Hoy nosotros, nuestro buen amigo ciclista, que es Balboa Sánchez. Él hace aproximadamente 50 años se trepó a la bicicleta, empezó a gustarle el deporte del ciclismo y hoy lo tenemos aquí para que nos cuente cuándo con él, cuándo fue la primera ocasión. En fin, aquí lo tenemos para que él nos cuente esta historia deportiva. Bien, pues aquí tenemos a don Jesús Balboa, que gracias por estar con nosotros en esta ocasión para contar la historia de este deporte que te apasionó, este deporte que te dio muchas satisfacciones, el haber participado en una jaca de acero, como le llamamos muchas veces a las bicicletas. Sí, mira Ramón, yo me inicié en este deporte un 11 de noviembre de 1956. Yo participé en ese evento que era de El Naranjo al Mante, con un recorrido de 70 kilómetros. Yo pensé en esa época que con el hecho de entrenar cada domingo era suficiente como para poder participar en una competencia deportiva. Esa carrera fue de pura sierra. Logré entrar, a pesar de mi inexperiencia, en un 24º lugar. Posteriormente, la segunda ya fue en el mes de diciembre, ocupé un 12º lugar. Debo decirte que en esa época había mucha contingencia de corredores turismeros. Era en bicicleta pesada, que lo único que tenía de artefacto o de accesorio para el ciclismo era un portánfora y una ánfora. Los pedales eran de hule, los manubrios eran manubrios con los para arriba, no eran para competencias deportivas. Sin embargo, pues eso me ayudó a ir recopilando información, algo de literatura, que me llevara a obtener conocimiento sobre la práctica y la disciplina que debería de llevar, el tipo de entrenamientos, etcétera, para poder ser participativo. En el mes de marzo me tocó ir a competir a Tampico en un recorrido de Tampico, Tres Marías, Tampico, que nos trasladaban en un camión cañero, y en ese camión nos íbamos a donde está la placita que está por el mercado, y ahí esperábamos a que amaneciera
nos registrábamos y participábamos. Las premiaciones en esa época, dada la contingencia de participantes, porque fue la época de oro del ciclismo en el Mante, premiaban los organizadores del 1 al 10, y ahí ya tuve la fortuna de entrar en un quinto lugar, y de ahí para adelante siempre obtuve primero, segundo o tercero. Jesús, en esta época las bicicletas pues eran prácticamente muy diferentes a las que hoy conocemos, porque ha habido una innovación tremenda de este tipo de bicicletas, sobre todo para competencias, ¿verdad? Hay bicicletas para rutas de carretera, hay bicicletas para, por ejemplo, las competencias olímpicas que ya se aproximan, que están dentro de una pista, ¿verdad? Fíjate, el tipo de bicicleta es diferente y aparte el peso es algo muy importante. Es muy diferente a lo actual, pero debo hacerte mención que en esa época la bicicleta pesada, que era la turismera, era la de esa categoría de cicloturismo. En esa época que me tocó participar, hubo una modificación en la bicicleta turismera, que inclusive una fábrica de renombre diseñó una bicicleta adaptada para el turismero, que ya contaba con el equipo de velocidades, ¿verdad? Entonces nosotros, los que no podíamos adquirirla, tuvimos que modificar la nuestra, adaptándole los cambios o las velocidades que debería de llevar y buscando otros manubrios que fueran un poquito más agachados para poder cortar el aire, ¿verdad? Y de ahí la federación formó una categoría más, la del principiante, que lo podía hacer, o es decir, el novato, que lo podía hacer en una bicicleta como la que usamos nosotros, completamente austera, y la del turismero ya de primera o de otra categoría tenía que usar la que tenía velocidades. La federación fue muy sabia al elaborar o al cambiar este tipo de categoría, porque de ese brinco en la categoría de bicicletas con cambios era el de la de sport, de la bicicleta ya tipo profesional. Cuando brincaba el turismero con la del puro sprock solo, que nada más era un solo piñón y que no tenía velocidades, empezaba a aprender en la de sport, y de esta manera el turismero aprendió a mover los cambios y a utilizarlos adecuadamente para cuando pasara a la de sport. En la de sport ya era un profesional manejando las velocidades, y fue así como estas categorías fueron mejorando. En la actualidad hay diferentes bicicletas, sobre todo las de los deportistas de primera clase. Es una bicicleta muy liviana, que inclusive tienen adaptada una computadora para ir checando la velocidad y el kilometraje que van recorriendo. En nuestra época no era así, era más rústico. Jesús, hubo muchos competidores aquí en nuestra ciudad que fueron tus compañeros, fueron hombres que también se distinguieron igual que tú, pues buscando las glorias del deporte. ¿A quién nos puedes recordar de aquella época que corrieron junto contigo? Mira, cuando me inicié, un compañero, Arturo Cárdenas, consiguió el patrocinio o que nos obsequiaran la camiseta de un establecimiento que se llamaba Tapicería La Moda. Era este muchacho Cárdenas y era Refugio Lucio, tu servidor, y del otro no recuerdo porque se retiró luego de este deporte. Posteriormente, cuando ya mejoramos en esto, vinieron otros patrocinadores, o es decir, otras clubes, como hubo el Club Azteca, a donde pertenecí una temporada, y ahí hubo corredores de diferentes, como Enrique Almazán, el zurdo de aquí de Jicotenca, La Mosca, Rogelio Martínez, algunas gentes del Ingenio, Gilberto
Gilberto Gallegos, Enrique Almazán, hubo varios que componíamos ese organismo y ahí empezamos a trabajar. Nos invita Enrique Almazán, que el propietario de una eléctrica quería formar un equipo, y de ahí nos fuimos de ese club azteca, Enrique Almazán, Alejandro Salinas, el zurdo Arriaga, ese que te digo que está en Jico, y tu servidor, a formar una cuarteta. Después de esa cuarteta a mí me tocó subir a Sport, a la categoría de Sport. La primera carrera que corrí fue ya cuando tenía yo aproximadamente 18 años, el 20 de noviembre de 1959. Una carrera de Tamazunchale, Mante, con un recorrido de 200 kilómetros. Allí ya conocí otro tipo de gente con más preparación, como los equipos de Tampico, que era el Pepsi-Cola, en nuevos proyectos de petróleos, en recursos hidráulicos, Coca-Cola de El Mante, y una serie de equipos que no vienen a mi memoria. Ahí los integraban corredores de buen prestigio nacional, como Arnoldo Espadas, el Ratón Melo, los técnicos o los directores de esos equipos, pues gente también de renombre, como Federico Ángel Cabrera, Felipe Liñán, Juan Espinosa. En fin, esto ya era otra cosa. Allí, pese a las inclemencias, porque ponché saliendo de la ruta esa, me pasó uno de mis compañeros la bicicleta, que por cierto era muy alto, Alejandro Salinas. En ese lapso yo me la pasé sin tocar el asiento para tratar de incorporarme al pelotón, que me incorporé, y ya una vez incorporado me arreglaron mi bicicleta y me la pasan, agarro yo mi bicicleta, ya me siento más a gusto, y cuando llego al pelotón ya no había la mitad de las gentes, ya faltaban muchos corredores, ya la fuga ya se había consumado, hubo que trabajar, me tuve que esperar para trabajar, porque necesitaba yo echar mano de otros compañeros que no eran de mi equipo, porque los de mi equipo ya se habían quedado atrás. Entonces yo tenía que buscar la idea de cómo salir de allí para tratar de alcanzar a los demás compañeros, y le pedía yo a Guadalupe Nava, no sé si lo conociste o lo recuerdas, él corría por Coca, y vámonos, no puedo, no me dan la orden, no me puedo ir. Agarré a un corredor novato de Tamazunchale, y le dije, vamos a echarle, y le echamos, empezamos a jalar, nos turnábamos, traía muchas ganas, pero se le acabó el gas a los pocos kilómetros. Y después va y me busca Guadalupe Nava y me dice, ahora sí, vámonos. Organizamos la salida desde atrás del pelotón para el tirón fuerte, y nos apropiamos o nos programamos para jalar uno a uno, y se nos vino 2 gentes de recursos hidráulicos, y nos fuimos los 4 y empezamos a alcanzar gente, que a Rómulo Medellín, que a Joel Guevara, que a los boticarios, que a otras gentes de Tampico, de Victoria, y poco a poco empezamos a alcanzar, hasta que uno de los de recursos hidráulicos ya no aguantó el tren, y dijo el otro compañero, yo jalo 2 veces, porque había que jalar por lo menos medio kilómetro uno, y medio kilómetro otro, y medio kilómetro otro, y medio kilómetro el otro, que éramos 4, ¿verdad? Para ya con la fuga cuajada. Pues entonces hicimos esa operación de tal manera que este muchacho ya no pudo, se rezagó, y nos quedamos los 3, y dice su compañero, yo jalo 2 veces, primero jala Guadalupe, luego jalo yo,
luego jalas tú y luego jalar yo, pues no aguantó gran cosa, pobre, ¿verdad? Y nos quedamos, Guadalupe Nava y yo, y logramos alcanzar al pelotón puntero. Jesús, todos estos corredores, pues yo creo que son de muy grata recuerdo. Tenemos, no sé, ¿verdad? Aunque no fue una gran estrella, pero pues ahí tenemos a un Guadalupe Guerrero, que también fue un ciclista que, pues si no se distinguió mucho, por lo menos le gustaba mucho la bicicleta, a un Luis Ugalde, a un Padilla, a un Roberto Gómez, inclusive estuvimos hace unos días con Abel Sánchez, todos estos veteranos, ¿verdad? También del ciclismo. ¿Conviviste con ellos en sí, ese tipo de carreras? Cómo no. Por lo que se refiere a Lupe Guerrero, era muy entusiasta. Por lo que se refiere a este muchacho Luis Ugalde, él nos aconsejaba. ¿Y quién otro me mencionaste de los de antaño? A Roberto Gómez. A Roberto Gómez también fue uno de los que nos enseñaba, nos platicaba, etcétera. Sí, también tenemos que uno de los que se distinguió también por el ciclismo de Mante fue Juan Espinosa, que inclusive participó en una Vuelta a México, dos, no sé cuántas. Sí, pero también fue campeón de la Vuelta a Tamaulipas y él dirigió mucho tiempo el equipo de Coca-Cola, Mante. Él era el director técnico. Son puros amigos de antaño. Tengo entendido también que posteriormente el ciclismo, con los suéteres que usan, traen unos compartimentos en la espalda, ¿verdad? Para poder llevar algunos alimentos. Sí, para llevar alimentos, inclusive una ánfora de agua extra, que muy fácil la podías colocar en el suéter. Eran unos suéteres, ¿verdad?, que te ayudaban en el calor y te ayudaban cuando la temperatura era fría, ¿verdad? Otra de las cosas dentro de lo que recordamos de las Vueltas a México, que García Barseca fue un hombre pionero, que organizó estas carreras que a todo el país le gustaban, ¿verdad? Recuerdo yo vagamente un hombre que hizo una gran hazaña, el Porfirio Remigio, le decían el Indio Remigio. Sí, sí. No recuerdo exactamente si llegó un día corriendo con la bicicleta, no lo recuerdo, pero fue una labor muy buena que hizo en una de las Vueltas. Sí, sí, como no, hubo gentes de mucho renombre, entre ellos Porfirio Remigio, nuestro amigo que dirigía Pepsi-Cola, Federico Ángel Cabrera, que cuando corrió por Tamaulipas ocupó el segundo lugar en la Vuelta de México. Tú independientemente aprendiste rápidamente el ciclismo, aprendiste que no era cuestión nomás de pedalear, sino de hacer ajustes pues a las carreras. Sí, como te decía al principio, yo tuve que buscarle literatura que me ayudara y conversar con las gentes que ya habían pasado por ese deporte o que estaban en auge, para poder ir agarrando experiencia. Esa literatura que diseñaba ese manual, García Barseca precisamente, ese lo diseñaba, ese te llevaba de la mano de cómo practicar, qué alimentos deberías de comer y qué alimentos no. Inclusive para tu baño tenías que ser con una agua que no fuera fría, era casi tibia, para que no fuera a afectarte los calambres en una competencia. Yo me nutrí de todo ese tipo de literaturas y de conocimiento de los demás, que fue como lo que pude poder destacar en este deporte. En cicloturismo me tocó representar a Tamaulipas en septiembre de 1959 en dos categorías. Yo llevaba la presencia como de carta del equipo de Tamaulipas. Iba a correr un día en 4,000 metros y otro día iba a correr en ruta con mi equipo, ¿verdad? En los 4,000 metros es individual, un corredor por cada estado. Como no había velódromos ni autopistas en aquella época, esas competencias las hacían en donde hubiera una carretera plana. Y en este caso en Monterrey fue en la carretera que va Monterrey, Reynosa. Buscaron una parte plana y uno por uno
le marcaban con el cronómetro y se venía un carro detrás de ti hasta que llegabas a la meta. Como se trataba de uno cada estado, pues era fácil poderlo administrar de esa manera, ¿verdad? Aquí cabe mencionar que cuando me seleccionaron en Tamaulipas, yo usé las velocidades porque no lo permitían usarlas en la eliminatoria. Entonces era mejor tiempo usar yo una velocidad sencilla, o es decir, rápida de dominar, y luego irle bajando una a una hasta llegar a la máxima, en donde ya agarraste toda la fuerza y toda la velocidad necesaria para dominarla. Entonces hice un tiempo extraordinario, fui el primero. Y allá en Nuevo León nos cambiaron la regla, había que ser un stroke fijo, pero no el que tiene, que dejas de pedalear y deja de moverse, ¿no? Vas a tener que seguir pedaleando porque te lleva consigo. Entonces, allá en el mismo stroke de la bicicleta que ibas a usar, le pusieron un punto de soldadura y te lo fijaron en la estrella que tú quisieras de tus velocidades. De tal manera que al despegar ya pierdes tiempo, porque vas a despegar con un piñón fijo que no me permitía pues agarrar más vuelo. Sin embargo, en esa categoría, y uno por cada estado, entré en quinto. Y el siguiente día, quiero hacer la observación que ese tipo de competencias eran numerosas, eran de equipos que estados llevaban hasta 2 equipos, ¿verdad? Como el caso de Coahuila, presentó 2 equipos y ganó uno de los de Coahuila. Tan numerosas así que es otra estrategia cuando es mucha la contingencia, porque te pueden encajonar, embotellar y no te permiten, aunque traigas tú mucha condición, salir, ¿verdad? Entonces, yo me fui en la fuga, donde iban 2 del DF, 1 de Coahuila y yo, en la primera vuelta. Pero pensándolo bien, dije yo, no debo hacer esto, porque nos van a alcanzar y nos van a dejar bien tronados, porque acá atrás tiene que venir gente de crema y nata de toda la República Mexicana. Me hice para atrás al pelotón, nunca los pudimos alcanzar. El tercero, porque yo entré en cuarto, yo entré con un conjunto de 29 corredores y logré ganar ese sprint. Y ya merito alcanzaba al del tercer lugar, me faltaron escasos 5 metros, donde ya lo habían votado, pero ya no lo logramos alcanzar y quedamos en cuarto lugar en ese campeonato nacional. Jesús, la vestimenta de los ciclistas hoy también ha cambiado. Ha cambiado también. Hoy es de otro tipo de material. Es otro tipo de material. En el nuestro, ya te digo, eran suéteres, y en un principio, pues con cualquier bermuda ibas y participabas, ¿verdad? Pero después las casas comerciales empezaron a vender una bermuda que ya era de otro material, más consistente, y que tenía como especie de cuero, gamuza, ¿verdad? Para que no te molestara, ¿verdad? No te rozara o cosa por el estilo. Pero era lo único que usaba. Hoy en la actualidad, inclusive los cascos no son iguales. El casco que se corría en aquella época era de cuero y tenía unas tiritas largas forradas con cuero. Y ahora no, es un casco que tiene un plástico especial y que te protege para cualquier golpe que pueda ocurrir en algún accidente, ¿verdad? Inclusive terminan puntiagudos en Pues, la parte sí, de la nuca, ¿no? sí, para que haga corte el aire, corte el aire. Jesús, dentro de todas las participaciones que tuviste, ¿algún accidente serio o algo que te haya truncado una carrera? Bueno, pues en las carreras, gracias a Dios, los accidentes no fueron no fueron significativos. De que se hiciera el montón de bicicletas por la caída de uno de los compañeros, porque salieron unos perros, que fue en la primera carrera que corría ahí en el Naranjo, salieron y tumbó a unas gentes, y yo venía atrás de ellos, pero yo alcancé a sacar mi bicicleta y salí ileso, ¿verdad?
y continué mi recorrido. No tuve, en donde tuve fue en las prácticas. En una de las prácticas, como las hacíamos muy temprano, porque todos teníamos ocupaciones, de alguna manera u otra, si era en el estudio o era ya trabajando, habría que hacerlo a las 5 de la mañana o las 4:30 de la mañana, hacer el recorrido de unos 60 kilómetros y regresar, echarte un baño y estar en tu actividad cotidiana, ¿verdad? Se me atravesó una vaca y no la vi, la verdad no la vi, pues estaba oscuro. El que iba adelante le dio el sacón, yo no me di cuenta y la agarré a la mitad. Ahí me di pues bastantes talladas en el pavimento, en los codos, en las rodillas, pero no fue de consecuencia. Cuando llegué yo todavía estudiaba, eso fue cuando tenía 15 años por ahí.